útiles. Bueno, lo primero que tengo para decir es que la provincia de Buenos Aires es la única de las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires que mantiene al Ministerio de las Mujeres con la misma jerarquía, que es el de rango ministerial, es decir, con presupuestos, programas y además con la intervención de la ministra de las Mujeres en el gabinete del gobernador. En el resto de las provincias que se mantuvieron algún esquema de las políticas de género, fueron jerarquizadas a secretarías, subsecretarías, direcciones. La única que quedó con rango ministerial es en la provincia de Buenos Aires. El cierre del Ministerio Nacional afecta a la provincia en múltiples dimensiones, digamos. Algunas concretas, que es, por ejemplo, eh, la reducción del programa Acompañar y ahora las limitaciones que le pusieron en términos de, en vez de 6 meses, 3 meses, que sea con denuncia judicial, hace que el abordaje de las situaciones de violencia de género, bueno, la provincia ya no cuenta con ese recurso que tenía alcance nacional, pero que tenía un impacto muy grande en nuestra provincia para el abordaje de esas situaciones. También de manera colaborativa que había con el ministerio. Por ejemplo, se dejó de dictar la Micaela a nivel nacional, entiendo por la lectura que hice del presupuesto 2025 que directamente desaparece la ley Micaela y además ha habido una campaña eh, retórica, discursiva muy fuerte contra las ideologías de género, como le dicen, pero particularmente con Micaela, que hace que la provincia tiene su propia ley Micaela, su propio equipo de implementación, está a cargo de nuestro ministerio, y después yo tengo a cargo la Dirección Provincial de Políticas para la Igualdad, tengo entre otros programas, programa de ESI en espacios comunitarios con jóvenes, y por ejemplo estamos viendo la caída de la entrega de métodos anticonceptivos y preservativos. La Nación este año compró 0 preservativos, entregó los 320.000 que Carla Bisotti, la ex ministra de Salud, había comprado el año pasado. Eh, no entregó métodos orales anticonceptivos, entonces esos métodos los ha tenido que suplir la provincia. Mandó 60 DIUs para una provincia que tiene 18 millones de habitantes. También los métodos de larga duración, como el DIU o el implante del SIU, se cubrió con recursos provinciales. Y si bien no los entrego yo desde el programa de Psiconomías, lo noto en el diálogo con las juventudes bonaerenses, la dificultad en el acceso a esos métodos. Y lo estamos notando también en el crecimiento, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual, del sífilis. Tenemos un pico histórico que viene creciendo desde 2018, pero que tiene un pico histórico entre jóvenes de 12 a 19 años en este momento. Muchas personas, y sobre todo mujeres, eh, piensan que hay herramientas que existían que no existen más. Por ejemplo, la provincia tiene su propia línea 144, que fue la primera medida de la creación del ministerio, fue estatizarla porque estaba terciarizada. Y hemos tenido que realizar una campaña para reinstalar, porque en la discusión de los feminismos con los cierres o achicamientos y la hostilidad del gobierno nacional de Milei, se instaló la idea de la 144 no funciona más. La nacional sigue funcionando con limitaciones, pero además funciona la provincial. Sí, este año la provincia tuvo que hacer una inversión muy grande, que fue anunciada hace poco por el gobernador en la conferencia de prensa que da semanalmente, eh, porque el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, que tiene característica 011, si uno llamaba a la 144, ingresaba directamente a la línea nacional y después de ahí se derivaba a la provincia o a los municipios a los que les correspondiera el abordaje de ese caso y el acompañamiento de esa situación. Ahora hubo que hacer una inversión muy grande para que esos llamados de la característica 011, que son principalmente el primer y segundo cordón del conurbano, ingresan directamente a la línea provincial. De la misma forma que con la 144, conversando con las compañías de salud sexual del Ministerio de Salud de la provincia, con quien trabajamos no solo cuestiones de psicología, sino varios temas en común, cárceles y demás, conversábamos hace poco de el impacto que tuvo la noticia muy temprana, en enero creo que fue, ni bien asumió el gobierno de Milei, de que iban a derogar el aborto, que habían presentado un proyecto de ley, Leila Limoine y otras diputadas para derogar el aborto, que no prosperó, el propio gobierno se desdijo con eso, que no era una iniciativa del gobierno nacional, sabiendo un poco, creo yo, la consecuencia social de movilización que podía llegar a generar en términos de resistencia, pero eh, lograron instalar alguna idea de que el aborto ya no es legal y eso permite que gente que no quería garantizar el derecho o mujeres que dudan tal vez recurran a una práctica ilegal como antes
de 2020 que ponga en peligro su salud y no acuda, por ejemplo, a un centro de salud, hospital o eh, municipal. En la provincia no solo estamos eh, garantizando abortos, sino que además este año se lanzó la línea 148, en parte también por. En realidad la línea 148 funciona hace un montón, pero se lanzó la opción 3 como asesoramiento en salud sexual y aborto, porque el 0800 nacional efectivamente está funcionando con dificultades y no tenemos garantías de que la línea, la respuesta que se dé a una persona que llama consultando por una interrupción voluntaria del embarazo sea la adecuada y la que el marco legal nos permite, digamos. Yo tengo a cargo de Psicoanalías y Adorni nos dedicó una conferencia de prensa, programa muy chiquito, muy nuevo del Ministerio de Mujeres, que ya le llegó, o sea, muy chiquito para hacer la provincia de Buenos Aires, digo, que allá tiene un alcance de más de 5.000 pibas que pasaron por el programa, pero el hecho de que haya agarrado, de hecho, lo agarró para decir que la provincia recibía tanto de coparticipación y Axel se lo gastaba en esta pavada de niños. El día después de que había prohibido el uso del lenguaje inclusivo, bueno, esa es una estrategia del poder también de demonizar específicamente las políticas de género, darle voz, pero yo traía como este otro amplio aspecto de la salud, la discapacidad, el potencial trabajo, porque todas esas herramientas, bueno, la moratoria de los jubilados, que ayer confirmaron en el Congreso que efectivamente no va a seguir y que sabemos que particularmente quienes se jubilaron con la moratoria, y por eso se les llamó informalmente de amas de casa, fueron mujeres que no han tenido reconocidas sus tareas de cuidado u otros trabajos no formales, que sabemos también lo que nos cuesta a las mujeres acceder al mundo del empleo formal, en tanto cargamos con las tareas de cuidado del interior del hogar. Eh, bueno, porque quería traer como que no es el único problema el desarme del Ministerio de Género, sino el impacto de la vida de las mujeres en otras áreas del gobierno y en otras decisiones del Estado. Que va instalando un sentido social de que el ajuste era necesario y que tener políticas de género es una distracción y un gasto que sostiene a una casta de, en este caso, funcionarias feministas, no sé. Entonces la vida de todos se empeora culpa de esas políticas, digamos, cuando, bueno, las políticas de género buscan exactamente lo contrario, cuando además los recursos destinados tanto en Nación como en las provincias, en comparación a cualquier otro ministerio, siempre son menores los de género, además de que son ministerios que eran ministerios nuevos, era el que menos presupuesto tenía en el esquema del presupuesto nacional, era un porcentaje muy ínfimo del PBI. Jubiladas o trabajadoras formales que no llegan, que no están por debajo de la línea de pobreza, a las que desde el ministerio buscamos acompañar o asistir o que las asista a desarrollo de la comunidad o un municipio compañero que las pueda acompañar, porque sabemos el sufrimiento que eso genera, básicamente no tener para comer, no poder planificar mañana porque no tenés con qué llenar la heladera o no puedes pagar la luz para prender la heladera, lo que ha generado el desmantelamiento de muchas políticas que por ahí no tenían el etiquetado de género, pero que efectivamente mejoraban la vida o acompañaban a mujeres y lesbianas, travestis, trans en el territorio. No hubo reducción de personal. La primera decisión del gobernador, de la ministra, pero del gobernador en relación al empleo público es cuidarlo. De hecho, hubo paritarias por arriba de la inflación. Reducción de programas tampoco, la decisión fue sostener el ministerio con todos los programas. Sí tuvimos prórroga de presupuesto 2023 con una devaluación eh, en diciembre, entonces tuvimos menos presupuesto efectivamente a la hora de ejecutar, o sea, números reales, digamos, lo que podías hacer con ese presupuesto concretamente. El hecho de ser el único ministerio en todo el país que tiene rango ministerial hace que también a veces llegan consultas, le pasa a salud, también lo hablamos con la línea de aborto de otras provincias, por ejemplo. Eh, eh, o a veces, no sé, de un caso de violencia, una persona quiere volver a su provincia de origen y no tenés con quién contactar, más allá de conseguir el pasaje, no tenés con quién contactar para el seguimiento. Nosotras pensábamos, los primeros 4 años fueron poner en pie un ministerio que no existía. La próxima etapa es fortalecer la línea de trabajo. Nuestra ministra nos planteó el eje de trabajo, cuidado y producción, como ponerle atención a eso, que además sabemos que repercute en la salida de las violencias,
la autonomía de las mujeres, pero estamos en un momento de recesión económica y de crecimiento del desempleo, entonces elegir el eje de trabajo, producción y cuidado eh, a veces hasta se vuelve difícil de materializar. En el medio tenés que estar atendiendo esos casos que antes no te tocaba, eh, que el garraja no le entregue la leche a un niño, no nos había pasado, digamos, que cuando la violencia es denunciada en los micrófonos del poder político, tiene una repercusión social inmediata. Bueno, antes el programa de la copa menstrual parecía que había que hablar más del daño ambiental que generaban las toallitas o los tampones. Bueno, ahora la primera cosa que decimos es lo que te ahorras en guita de poder comprar, de tener que comprar, no sé, 2, 3 paquetes de toallitas y en tu casa viven 3 personas que menstruan, es un gasto altísimo por mes, estamos hablando de 20, 30 mil pesos por mes, y la percepción cambió también en ese sentido. Nosotras antes era una excusa para los cuidados del cuerpo y la salud, del tabú de la menstruación, de por qué la mitad de la población menstrua y no se habla, por qué pagamos productos más caros, capaz que la misma maquinita de afeitar, si es rosa, la pagas más cara, como más cuestiones de lo que el patriarcado hace en nuestras vidas. Bueno, ahora la recepción entra por lo económico directamente y nos parece que está bien que así sea porque el Estado está invirtiendo, en este caso la provincia de Buenos Aires está invirtiendo en una compra enorme de copas y tiene que llegar a las que hoy le cuesta comprar las toallitas. Digo, bueno, la acompañar, yo creo que es el impacto más directo. Yo no trabajo en el área de violencia, pero sí, obviamente, por la militancia, por el territorio, me llegaban casos y teníamos el recurso de poder anotar a esa mujer para que cobrara 6 meses un salario mínimo vital y móvil y pudiera con eso empezar a pensar otro proyecto de vida, tener la autonomía económica que un salario mínimo vital y móvil te da. Hoy el salario mínimo vital y móvil está muy por debajo de la línea de pobreza y además se redujo de 6 meses a 3 y además ahora tenés que presentar doble denuncia y un informe profesional. Recién ahora se están pagando los acompañar de abril, estamos en octubre. Quedaron 45.000 cargados del año pasado, que no hubo alta. El acompañar, el programa de acompañamiento a familiares de femicidios, transfemicidios, eh, son las dos únicas derogación presupuestaria que quedaron en pie de otros tantos programas que tenía Nación, Género de Nación, y esos quedaron en derechos humanos. Y por lo que entiendo, desaparecen del presupuesto 2025. La verdad que nos atacan en tantos frentes que es difícil generalizar únicamente el de género o únicamente el acompañar, pero entre lo del acompañar, lo que pasó con el Nexo, que afecta directamente a mujeres que trabajan en la economía popular, sobre todo en los espacios de cuidado, ¿no? Espacios de cuidado que digo son comedores comunitarios que garantizan capaz que un pibe no se vaya a dormir sin comer o que después son las mismas compañías que hacen una red de abordaje frente a un caso de consumo problemático de sustancias. Digo, igual esas compañeras no pueden vivir con 78.000 pesos hoy. Con un nexo del potencial tenían la posibilidad de desarrollar más el trabajo. Incluso ellas mismas pueden estar hoy volviendo a vivir con un violento porque no tienen cómo bancarla o tuvieron que salir a hacer otra cosa, a buscar otra changa. La moratoria, que ayer dijeron que se acaba y que van a pasar todas pensiones Juan. Bueno, creo que ellos eligieron demonizar el feminismo para desarmar muy rápido. No solo el gasto, porque creo que en términos de gasto del Estado realmente era muy poco, eh, sino lo que el feminismo genera en términos de potencia, de organización, de lucha callejera. Por eso, más que el cierre del Ministerio General Nacional, que tiene su impacto directo en algunas cosas y en algunos programas con la compañía, a mí me gustaba pensarlo, bueno, también todos los otros ajustes, recortes y ausencias del Estado Nacional que impactan en políticas que tenían especial impacto, valga la redundancia, en mujeres y en personas LGBT.